contado el martes pasado que nos gustaría aprovechar estos martes, que nos vamos a juntar todos los martes, quizás para ir tomando libros de la Biblia y conocer un poco más y alimentarnos, ¿no? No solo alimentar el físico, sino alimentar nuestro espíritu. Así que espero que lo podamos disfrutar. Ustedes cualquier cosa que quieran opinar o compartir, habilitan el micrófono y charlan, porque si no va a ser medio un monólogo. Y no estamos acostumbrados en integración a que sea un monólogo, siempre charlamos un montón. Pero bueno, ¿tienen Biblia a mano en el celular o en papel? Sí, sí tengo la Biblia acá. Muy bien. Biblia. Claudia, ¿tenés la Biblia? La está buscando. Allá. Janine ya la tiene, muy bien. Genial. Bueno, pensando en qué libro podíamos compartir, porque hay un montón y la verdad que todos son lindos, hay una historia que leyéndola me pareció y charlábamos con Tinto y nos gustó. Tiene cosas que se parecen a nuestra realidad de hoy. Entonces nos gustaría tomar por lo menos unos martes para conocer un poco más sobre la historia del libro de Ruth. ¿Conocen algo? ¿Han leído el libro de Ruth? Más o menos tienen una idea, algunos quizás sí, otros quizás no. El libro de Ruth, si nosotros agarramos la Biblia que tengan ahí a mano, está en el Antiguo Testamento, en la primera parte. A ver dónde está mi Biblia más lejos. Acá. Vieron que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está en la primera parte. En el Antiguo Testamento. El libro de Ruth en realidad es una historia, es la historia de Ruth, como dice su título. Y cuenta una historia hermosa, que a los que nos gusta leer historias así, es una historia, algunos la pueden tomar como una historia. Uy, la yerba estaba complicada. Una historia romántica puede ser, una historia de vida, una historia rara porque habla de una amistad entre suegra y nuera, que normalmente las suegras y las nueras parece que no se llevan bien, pero en este caso se hicieron muy amigas. ¿Tienen el libro de Ruth ahí a mano? Sí, yo lo tengo. Yo también lo tengo acá. Buenísimo. Yo también. Bárbaro. Bien. Bueno, a la hora de por ahí uno ponerse a estudiar un libro más allá de leerlo, algo que podemos hacer para que sea como más interesante es conocer un poco el entorno de ese libro o el contexto de lo que se cuenta. El libro de Ruth es un libro que se conoce en la Biblia como libro histórico, porque está dentro de lo que es la historia de Israel. Como les decía hoy, está dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Y es una historia de fe, de amor, de fidelidad y de redención. Es un libro que tiene 4 capítulos nada más, pero es muy lindo y tiene cosas muy interesantes. Los personajes que vamos a nombrar en estos días van a ser Ruth, que es el nombre del libro, Noemí y Boaz, que después vamos a ver quién es Boaz. Boaz con 2 O. Y lo que yo les decía de la historia o del contexto es que nosotros cuando leemos un libro de la Biblia nos habla por sí sola. La Biblia habla, aunque nosotros no sepamos mucho de la historia, si uno lee un capítulo, Dios te puede hablar, aunque vos no conozcas demasiado. Pero si podemos enriquecer y saber cómo era el entorno, cómo era el contexto, es muchísimo mejor. Entonces,
yo lo que les quería contar es, por ejemplo, el contexto histórico, lo que pasaba en este momento, cuando se desarrolla esta historia, es que estos personajes, el tiempo histórico era el tiempo de los jueces. El pueblo de Israel, en su momento tuvo líderes, tuvo a Moisés, tuvo después a Josué. Josué se murió y quienes guiaban al pueblo eran los jueces. Y cada tanto había una persona que se levantaba y defendía al pueblo de Israel de sus enemigos. Después de los jueces aparecen los reyes, aparece Saúl, aparece David, pero bueno, el contexto histórico era este, no había un rey, había cada tantos jueces, y la realidad es que Israel estaba en un momento espiritual bastante complicado, porque cuando uno lee el libro de Jueces, dice que cada uno hacía lo que le parecía bien, no tenían sus propios, se habían como enganchado con los dioses de los pueblos de alrededor, así que no estaban siendo fieles a Dios como Dios les había pedido. Y además de eso, esta historia sucede cuando esta familia, que vamos a leer ahora, en este momento había como una especie de crisis, había hambre en Belén, donde ellos estaban viviendo. Así que estaban en un momento complicado, bastante parecido al que nosotros por ahí tenemos, un momento difícil. Así que el contexto de esta historia es esta, era una familia donde el pueblo de Israel estaba medio como que cada uno haciendo la suya, no había un norte, y además de eso había una crisis, había hambre, había dificultad. Pero bueno, ya dejando la introducción de lado, vamos a la Biblia, y que vamos a leer. No voy a tomar más. ¿Hay alguno que se anime a leer en el capítulo 1 de Ruth? Vamos a leer unos poquitos versículos hoy, porque si no se nos va. ¿Alguno que se anime a leer en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 6? A ver, algún valiente. Oh, yo no tengo problema, Sandra. Dale, Sandra. ¿De 1 al 6? Al 6. Bárbaro. Empiezo. Dale. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, a los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Bien. Bueno, hoy vamos a ir hasta ahí nada más. Después del martes que viene seguimos, porque la idea es como ir masticando despacito. Bueno, vieron como decía ahí, era una familia compuesta por papá y mamá, o por el esposo y la esposa, Elimelec y Noemí, y sus 2 hijos, que estaban en la época de los jueces, que como decíamos, los jueces eran los que gobernaban a Israel en ese momento. Y como había una situación de crisis, había hambre en ese momento, el padre de familia decide, bueno, vamos a mudarnos de acá, vamos a irnos ellos se mudan a Moab, que era otra tierra, que no eran muy amigos del pueblo de Israel, pero en ese momento había una especie de, en realidad, Israel había conquistado ese territorio, así que ellos pudieron ir hasta ese lugar. ¿Qué pasa? Como decía, ellos se van, se instalan en ese lugar, los hijos se casan
con 2 mujeres de ahí, de esa tierra, de Moab. Pasa el tiempo, se establecen y después parece que todo se había, cuando todo más o menos estaba un poco estable, fallece Elimelech y fallecen los dos hijos, así que Noemí queda otra vez en una situación complicada. Habían arrancado en un momento difícil, cuando había hambre en la tierra donde vivían, en Belén, tuvieron que tomar una decisión, mudarse. Se mudaron, se establecieron, pero después pasó el tiempo y volvió a surgir una situación complicada, por lo menos para Noemí, que quedó sola, quedó desamparada. Entonces, lo que nos dice la Biblia es que, bueno, Noemí dijo, hasta acá llegué, que nada me ata a este lugar, y escuchó que en la tierra donde ellas eran, que era Judá, la situación de crisis, por lo visto, había pasado, entonces decide volver. Y lo que a mí me parecía interesante para que pudiéramos charlar hoy, que era sobre esto, ¿no? Sobre las situaciones complicadas. Nosotros, hola, ahí se sumó alguien más. Si ustedes miran y nos ponemos a pensar en nuestra situación de hoy, también estamos como en una situación complicada en la que se nos ha sacudido un poco los planes, lo que teníamos organizado, teníamos como más dentro de cada uno su historia tenía organizado, tenía planes, quizás cierta estabilidad, y de golpe algo que no teníamos previsto, algunos nos pateó agendas, nos pateó aquellos que son muy organizados y planifican. Esta situación parece que se frenó todo, nos frenaron los planes, pareciera. Y algo que a mí me venía a la mente y que por ahí y es lo que quería compartir es el tema de las decisiones. Tanto uno, al principio, Elimelech, el padre de familia, tuvo que decidir. Dijo, estamos en una situación de crisis, podía haberse quedado donde estaba y esperar que las cosas pasen o ver qué acontecía, pero la realidad es que dijo, es necesario moverse. Y decidió, y se movió. Y después pasó el tiempo y vemos a una Noemí que se encuentra de nuevo en una situación de crisis, y vemos que decide, no se quedó, no esperó, bueno, podía haberse quedado en Moab. Ellos seguramente se habían establecido, podía quedarse en algún lugar, pero ella decidió moverse, volver a su tierra, volver al lugar de donde era. Entonces lo trasladaba a nosotros y me preguntaba qué decisiones nosotros estamos tomando en este tiempo. Porque a veces cuando no decidimos nada, estamos decidiendo quedarnos quietos o que no pase nada y el entorno decide por nosotros. Entonces, un poco el desafío que les quería dejar era ese, ¿no? Que pensemos qué estamos decidiendo en este tiempo, que arrancó hace como un mes y pico, ya llevamos como 56, 50 y pico de días. 50 y pico de días en lo que creo que hemos pasado todos por distintos momentos. Al principio estábamos desconcertados, después no sabíamos para dónde iba a disparar esto, después vimos que iba para largo y una vez en esas circunstancias se encuentra frente a ciertos fantasmas, se encuentra frente a cosas que no quería enfrentar porque en el ritmo de la vida iba pasando y ahora de pronto estás quieto y estás en una situación incómoda. Entonces podemos decidir no hacer nada y esperar que pase la turbulencia, o podemos decidir hacer algo y que este tiempo sean nosotros productivos. Porque nosotros cuando sigamos viendo la historia, la decisión de Noemí trajo consecuencias. Ella decidió volverse y pasan un montón de cosas que generan consecuencias buenas. Así que mi pregunta es esa, ¿no? Yo veía movimiento, digo, Elimelech decidió moverse, salir del lugar donde estaba. Y Noemí también decidió moverse, salir,
de donde estaban. Y quizás hoy nosotros tengamos que movernos de alguna situación o de comodidad, o movernos de, no sé, de cosas que nos ponen mal, que nos deprimen, cosas que teníamos quizás un montón de proyectos planificados y esto nos descolocó y nos quedamos quietos porque nos frustró algo que no teníamos planeado. Y a lo mejor es necesario tomar la decisión de movernos de ese lugar, de movernos en la actitud, en saber que aunque tengamos que respetar un espacio, eso no implica que no podamos tomar decisiones en nuestra casa, decisiones espirituales, decisiones incluso laborales, decisiones de capacitarnos. Lo que tenés que hacer es leer el capítulo 1 de Ruth, investigar sobre cómo era el trato o cómo había que cuidar a las viudas en Israel. Y anotar cualquier duda que vos tengas, cualquier cosa que se te ocurra, que te parezca importante, anótala y el martes que viene charlamos.